¿Cómo están? José Lecherres, especialista en protección ejecutiva. Otro podcast más. Este podcast es dedicado y especial para mi gente de Ecuador, para todas las personas que me están escuchando por las plataformas de podcast de Apple, de Spotify, Google, y para todas las personas que me están viendo por mi canal de YouTube. A petición de todos mis compatriotas que me conocen, que saben quién soy, qué es lo que hago, y para las personas que no me conocen, pueden ir a mi sitio web aquí abajo en la descripción, sea del podcast o aquí de mi canal de YouTube. Abajo está mi sitio web de joselcherres.com. Como ecuatoriano y norteamericano que me especializo en armas, en seguridad, en protección ejecutiva, en defensa, asesoramiento de seguridad, consultor y todo lo que quieran ver y lo que puedan entender ahí en mi canal para las personas que no me conocen, ya que están compartiendo y están hablando sobre la aportación y tenencia de armas en Ecuador. Este decreto salió este fin de semana. Por orden del señor presidente Lasso. Y me pareció a mí muy interesante, me pareció a mí excelente idea, me pareció a mí muy bien de que todos los ecuatorianos vuelvan a tener ese derecho a la defensa, ese derecho a defenderse, a defender su familia, a defender su negocio, a defender su hogar, a defender a los suyos de la delincuencia, de toda esta plaga, este cáncer que está acabando con el Ecuador. Me parece muy bien, pero todo tiene su pero. Todo tiene su pero. Muchas personas me han escrito de que no se debe tener las armas, que va a haber más matanzas, que ahora todos los delincuentes van a registrar sus armas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta primera parte, porque esta va a ser una primera parte, después voy a hacer una segunda parte hablando un poco más sobre esto, porque voy a contestar algunas preguntas y también voy a aprovechar una entrevista que le hicieron al ministro de Seguridad. Porque yo también tengo preguntas y quisiera hacer las preguntas al aire para que ustedes también en algún momento me puedan contestar aquí abajo en la descripción, o alguien de ahí del gobierno me pueda contestar esas preguntas o contestárselas a los ecuatorianos. Yo también como ecuatoriano quisiera saber eso de ahí. Pero el de que vaya a haber más muertes en Ecuador, sí. Creo que las muertes que van a haber van a ser de puros delincuentes y no va a haber gente buena muerta. La gente buena se va a defender, la gente buena va a poder portar su arma, tener su arma en su hogar para poderse defender cuando alguien se meta a su casa a querer robar. Y creo que el buen ciudadano va a poder defenderse. Vamos por ahí. Otra cosa que también las personas dicen de que, ¿cómo así? De que el delincuente ahora va a poder estar con licencia y con portación de arma, va a tener su arma legal para poder matar. Déjenme decirles que hay unos requisitos que los vamos a escuchar aquí, los requisitos para poder tener esa portación o tenencia. Y en esos debes de no tener ningún proceso legal y entonces el delincuente no va a poder, entonces no aplica en eso. Otro que también preguntaron por ahí, pero José, estamos en Ecuador, tú eres ecuatoriano y sabes que aquí todo se puede falsificar, todo se puede hacer, todo se puede duplicar, todo se puede... Claro que sí, pero ahí es aquí en este podcast, escuchándolo las respuestas del señor ministro que le hizo Lenín Artieda, reportero de Coavisa, que gracias también por el video que estoy aprovechando para usar sus mismas preguntas y contestar algunas cosas de las cuales las personas también tienen dudas. Pero mi punto de vista, ¿cuál es? Mi punto de vista como instructor de armas, de que le enseño a guardaespaldas de presidente, le enseño a militares, le enseño a policías, le enseño a civiles aquí en Miami, en Florida, a cómo debe ser el uso correcto, el desenfunde, los fundamentos, las normas de seguridad, y les explico un poco la ley de la Florida con respecto a desenfundar tu arma y defenderte. Mi primer punto es de que creo que el señor presidente necesita un mejor asesoramiento para este tema. Número 2, él había prometido esto en campaña, recuerdo, porque escuché de él cuando él comenzó a hablar de
que debería los ecuatorianos, que él iba, cuando sea presidente, iba a volver con la aportación de armas para los ecuatorianos. Ahora quisiera que me corrijan por ahí abogados de Ecuador que me estén escuchando sobre esta aportación y tenencia de armas. ¿Está o no está en la Constitución? ¿Es parte de la Constitución ecuatoriana el cual los ecuatorianos tienen el derecho a defenderse? ¿O solo es una ley que anda por ahí? Que hace 12 años enviaron un documento, el presidente envió un documento y dijo no más portación de armas. Esa pregunta se la dejo para los abogados y espero que me contesten aquí abajo en la descripción para que abajo de comentarios de este video y todas las personas me puedan leer eso de ahí. Pero vamos a escuchar y vamos a ver lo que pregunta lo que pregunta Lenin y lo que contesta el señor ministro. Y voy a estar poniendo pausa en esas partes de ahí. Vamos a ver. Primero los requisitos. Requisitos que determina la ley y el reglamento. ¿Cuáles son esos requisitos? Brevemente, tener 25 años de edad. Primero 25 años de edad. Certificado de la prueba psicológica emitida por el Ministerio de Salud Pública. Ok, ya sabemos que menores de 25 años no van a poder tener armas de fuego. Una prueba psicológica emitida por el Ministerio de Salud Pública, ¿dónde va a ser? ¿En qué centros los van a hacer? ¿Es falsificable? Sí. Muy bien. Se puede falsificar eso de ahí, por supuesto. Se puede dar un billete para que me lo agiliten y lo obtengo. Ayúdeme ahí, doctor. Sigamos con la siguiente. Pero esperen que todo tiene su solución. Certificado psicológico emitido por el Ministerio de Salud. Certificado de destreza en el manejo y uso del arma emitido por el Ministerio de Defensa. Ese punto de ahí, el certificado de destreza en el manejo y uso de arma emitido por el Ministerio de Defensa Nacional, esa es una interrogante que yo tengo, que quisiera saber quién es el que le va a enseñar, a reforzar a muchos ecuatorianos jóvenes, porque la mayoría de ecuatorianos de muchos años atrás, estoy hablando de los veteranos que me están escuchando, me están viendo por mi canal de YouTube, antes tenían armas. Yo recuerdo que mi viejo cargaba siempre pistola, tenía una escopeta en la casa, cartucho 12, también tenía un revólver, tenía una Magnum 44 y llegó a tener una pistola Beretta, una Prieto Beretta. Así que yo sí he visto las armas, mi papá tenía las armas. Entonces, antes muchas personas tenían sus armas, tenían su portación, tenían todo eso y sabían lo que era algo de normas, fundamentos, me imagino. Transmitido por muchos oficiales o exoficiales de la milicia, la marina o de la policía. Entonces ahora quisiera saber dónde yo, José Cherres, pudiera ir a Ecuador a tomar esa clase y sacar ese certificado. Muy importante porque los ecuatorianos van a estar preguntando quiénes son las personas que van a poder certificar o dar cuál va a ser la malla, cuál va a ser esas 8, 10, 12, 6 horas fundamentales donde intervengan normas de seguridad, donde intervengan las normas de seguridad con el uso de las armas de fuego, donde también esté planteado los fundamentos de tiro, también donde se vean las normas de los mal funcionamientos y el mantenimiento de las armas. Ahora, parte de las armas también tiene que haber lo que son las leyes, qué le ampara y qué no le ampara, qué puede y qué no puede, en qué momento puedes enfundar el arma y disparar, puede desenfundarla y también parte de esas leyes tiene que decir o explicar a esas personas que le den ese certificado de dónde no puede entrar el arma o de explicarle, mire, usted no puede entrar a los departamentos de policía, no puede entrar a las escuelas públicas, no puede entrar a las escuelas privadas, no puede entrar a las universidades, no puede entrar al aeropuerto. Y en esos lugares, todos esos lugares tienen que ser énfasis con el ministerio, tanto de defensa, de turismo y todo eso, para que pongan sus letreros en todas las entradas de que está prohibido el porte de arma o están prohibidas las armas. Eso tiene que ser para todas las personas que tengan la aportación y tenencia de arma, y este instructor y este certificado que dé el Ministerio de Defensa tiene que dejarle claro a todos los ecuatorianos eso de ahí, porque si no hay cuentas claras, amigos para siempre.
Aparte de eso, de enseñarles más o menos, y tienen que tener el adiestramiento de poder disparar y demostrar de que tiene la capacidad de poder disparar, poder limpiar y poder resolver un mal funcionamiento y demostrar que está aplicando los fundamentos de tiro, usted tiene su certificado que le va a dar este ministerio. Vamos para allá. No tener sentencia ejecutoriada. Aquí están los de los choros delincuentes, las ratas que me decían, ay no, ahora todos los delincuentes van a tener. Si usted ha tenido una sentencia ejecutoriada, condenatoria por la comisión de un delito, bailas, no vas a poder. Sigamos escuchando. Por el cometimiento de un delito. No registrar antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. O sea, si eres una persona agresiva, si has tenido problemas, si eres el típico machista que le golpea a la mujer, que has tenido problemas, maltrato a tus hijos, te han quitado a tus hijos, te los han devuelto a tus hijos, no vas a poder tener un arma de fuego. Un examen toxicológico que determine que las personas no ingieren drogas ni alcohol, emitido por el Ministerio de Salud. Y las demás que establezca el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Interesante. O sea que también, si eres alcohólico, si eres borracho, si tienes tu historial porque ya has estado arrestado por borracho, por manejar ebrio, por tener un accidente borracho, todo eso tiene que saber el Ministerio de Defensa y tiene que tener una buena comunicación con las otras entidades públicas para poder saber si ha estado arrestado por tránsito, qué fue el tránsito, si fue por agresión, lo arrestaron por pelear en la calle conduciendo. Todo eso tiene que saber el Ministerio de Defensa y este departamento que otorgue esta deportación o tenencia de armas. De ahí también lo que dice la letra G, lo demás que establezca el Ministerio de Defensa Nacional y Comando Conjunto. Eso me gustaría saber qué otra cosa más va a poner el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto, porque poner algo más o seguir poniendo trabas o seguir poniendo requisitos, Yo veré qué van a poner, qué es lo que van a sacar, porque yo sé que mis ecuatorianos me lo van a enviar para opinar. Ahora, otra cosa más. ¿Qué o cuál es la parte donde el ecuatoriano, dónde pudiera comprar un arma? ¿Cuáles son las tiendas? ¿Cuáles son las compañías autorizadas? ¿Quiénes son esas empresas formadas legalmente en Ecuador que tengan permiso de licencias de importación, exportación de armas, municiones? ¿Cuáles son esas compañías? ¿Cuáles son esas empresas que están designadas en Ecuador? El Ministerio de Defensa va a monopolizar eso de ahí para que algunas compañías específicas puedan llevar armas aquí de Estados Unidos y también municiones para civiles. ¿O van a dejar que muchas compañías o compañías de seguridad también tengan esos privilegios o derechos para que puedan comprar armas en el extranjero y venderlas? Ojo, todo esto el Departamento de Defensa, el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto tienen que tener un control de qué es lo que traen, qué es lo que entra de cada compañía para que haya un nivel de seguridad y saber quién fue, dónde fue, si la robaron o no le robaron o por qué la perdió. Vamos entonces con otra pregunta. Sigamos escuchando un poquito más aquí a Lenín. El decreto encarga de toda la política de ejecución para la tenencia y el porte de armas a Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad Pública. Aquí quiero escuchar estas preguntas. Vamos a ver. Vamos con la primera. Lenín, buenos días. ¿Cuál es la razón, Diego, por la que el gobierno toma esta decisión? Ok, la pregunta, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Vamos a escuchar lo que dice el señor ministro de Seguridad. Ojo, sin ofender, señor ministro, si usted me está viendo, sin ofenderlo, con todo el respeto, pero creo que necesita una mejor asesoramiento, en estos temas con respecto a las armas, con respecto a la seguridad de su propia ciudadanía. Primero, no somos pueblo. Segundo, todos son ciudadanos ecuatorianos. Así que vamos a escuchar
lo que dice. Estoy analizando esto por largo rato, ¿no? Coordinando junto con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior la evaluación, el análisis de los pros y los contras de una medida como esta, ¿no? Que lo que hace es derogar un decreto, en lo fundamental, derogar un decreto del 2011 con el que... Ok, están derogando, están quitando un decreto de años atrás. Ok. En el gobierno de Correa se prohibió el porte de armas y se limitó la capacidad de las compañías de seguridad para actuar en colaboración con la Policía Nacional y el uso del arma fuera de los lugares de trabajo. O sea, se prohibió que los guardias tengan una alianza con los policías, puedan colaborar a los policías en caso de una situación, en caso de una emergencia, en caso de un tiroteo, en caso de un robo. Los guardias puedan reaccionar y puedan disparar. Ok. Mientras están en servicio, obviamente. Usted acaba de leernos requisitos y me parece muy importante hacerlo para que quede... A ver, un ratito. Pero ahí también, usted dijo los pros y los contras. Ahora yo quiero saber cuáles son los pros y los contras. ¿Cuál fue el análisis que hizo usted? ¿O cuál fue el análisis que hicieron todas las personas? Y déjeme decirle que su respuesta hubiese sido mucho mejor si decía, esto fue una obra de campaña del señor presidente, del cual quería hacerlo, y es el momento. ¿Por qué es el momento? Porque el ciudadano ecuatoriano tiene el derecho a defenderse. Y tiene que decirlo. Tiene que decirlo y lo digo yo. Si usted no lo quiso decir, lo digo yo. Porque eso es comprobado hasta aquí en los Estados Unidos. No hay un policía para cada casa. No hay un policía para cada negocio. El tiempo de respuesta de la policía puede ser de 2 minutos, de 3 minutos, de 4 minutos, de 5 minutos, dependiendo de la ciudad, del área, dependiendo en dónde vaya a ser el crimen o el problema, para que la policía pueda asistir. No hay un policía, por más que recluten, por más que entrenen policías y recluten y cojan más policías, hombres y mujeres, no va a haber un policía para cada casa. Así que ese es el derecho de cada ciudadano ecuatoriano que tiene para poderse defender. Y después explicarle a la policía qué fue lo que pasó y por qué está ese muerto ahí en la entrada. Claro a los ciudadanos que no se trata de libre porte de armas. Eso muchos no lo tienen claro. No es un libre porte de armas. No es que todo el mundo, todos los ecuatorianos van a tener armas de fuego. No, ahí estaban los requisitos al principio. No, esto es importantísimo porque muchísimos han generado conclusiones un poquito, digamos, sin tener en cuenta el contenido del decreto, en el sentido de que se trata de libre porte de armas. Vamos a escuchar esta pregunta ahora. Controlado, con autorización, con requisitos. Varios de ellos los acaba usted Diego, de señalar. Usted dice, hemos analizado los pros y los contras. ¿Cuál es el sustento científico, el sustento fáctico que demuestre que una sociedad armada es una sociedad más segura? ¿Cuál es el sustento? ¿Cuál fue su análisis? ¿Cuál es la prueba? Le voy a hacer la grandísima prueba. Les voy a demostrar. Les voy a decir a todos los ecuatorianos. Yo como ecuatoriano, cuando vine a Estados Unidos, yo en el año 2000, yo comencé a aprender lo que son las leyes, comencé a aprender lo que es el idioma, la cultura, bajé la cabeza, tuve que hacer muchas cosas como ilegal, trabajar como ilegal, pero comencé a entender la cultura, comencé a entender las tradiciones, comencé a entender por qué la segunda enmienda y por qué los norteamericanos tienen armas en sus casas. Comencé a aprender sobre la historia de ellos y que gracias a las armas de fuego, los estadounidenses pudieron liberarse. Gracias a las armas de fuego, todos los norteamericanos lucharon y pelearon por la libertad de este país. O sea, que una ciudad, un país armado es más seguro que un país o ciudadanos sin armamento. Entonces, ¿por qué los ciudadanos tienen las armas de fuego? Para protegerse y cuidarse ¿de qué? De los delincuentes, de la tiranía de muchos políticos. De eso es que lo que tienen muchos miedos muchos políticos en algunos países. Entonces, esa es la respuesta. De que está comprobado, sí, tienen el ejemplo de la libertad de los Estados Unidos. Estados Unidos ha sido un país donde ha tenido su enmienda y ha estado
libre. La mayoría de estados tienen su portación de armas, tienen armas en sus casas y se defienden. Y los policías que asisten a los lugares, lo primero que preguntan es, ¿y usted no tiene un arma? ¿Y por qué no se defiende? Eso es lo que dicen los norteamericanos. Entonces yo como instructor de armas de fuego, me tocó aprender todas esas cosas y eso es lo que le transmito a los latinos aquí en Miami, latinos, no solo ecuatorianos, latinos en general, que tienen aquí 6 años, 7 años, que tienen ya su green card, que tienen su ciudadanía, se naturalizan y quieren hacer uso de esa segunda enmienda. Y quieren aprender también, así como aprenden el idioma, también quieren aprender lo que es el portar un arma para poder defenderse. Ese es el derecho que tienen todos los norteamericanos y las personas que vivimos aquí en Estados Unidos. Ese es el derecho que tienen también los ecuatorianos. Los ecuatorianos no tienen que vivir en zozobra, no tienen que vivir con miedo. No tienen que vivir de rodillas ante la delincuencia. Hay una pregunta aquí al final que después la voy a decir porque yo sé que van a estar comentando cosas. Sigamos escuchando. Vamos a escuchar cuál es el análisis, cuál es lo que dijo el señor ministro. Vamos a escuchar. Bueno, no es una sociedad armada, ¿no? Porque tampoco es el segundo, diría yo, prejuicio que se arma en torno. La sociedad se va a armar. La sociedad buena se va a armar. La sociedad que llene los requisitos se va a armar. Las personas buenas que no tienen récord criminal, que no son alcohólicos, que son conscientes, que son buenos ecuatorianos, trabajadores y que quieren un mejor país, se va a armar. De esto, ¿no? No se está armando a la población. Y no estamos hablando de pueblos, estamos hablando de ciudadanos. Se está dando la posibilidad de que quienes puedan portar un arma lo hagan cumpliendo con los requisitos. Esto nos parece a nosotros va a tener un efecto disuasivo, ¿no? Por supuesto que va a ser disuasivo. Y muchas veces cuando ya pasa un tiempo de disuasión, ya a pocos no les interesa. Aquí en Estados Unidos todavía se meten en las casas a robar y se arriesgan pensando que si tiene un arma o no tiene un arma. Aquí una señora de 68 años se meten 2 delincuentes a su casa con AK-47 y la señora los espanta con un revólver. Aquí jóvenes estudiantes de 23 años, 24 años que viven solos en sus apartamentos universitarios se quieren meter a robar. Delincuentes fuera de las universidades entran y van a entrar para robarse algo a ese muchacho y ese muchacho tiene un arma, tiene una pistola o un rifle en su habitación, en su apartamento y la usa para defenderse. Así todavía hay delincuentes y aquí los delincuentes cuando entran a tus casas entran a matarte. Entran a matarte porque eres tú o los delincuentes. Porque ya saben que vas a estar armado, ya saben que vas a tener un arma. Claro, lo van a pensar 2 veces. El delincuente en Ecuador, ¿qué es lo que piensa? Si robo o mato, puedo salir rápido de la cárcel. Eso no hay problema. La corrupción, los jueces, los fiscales, yo salgo, dice el delincuente. Pero a diferencia de que ahora tienes un arma, de salir de la cárcel o que te entierren en una caja y te lloren. Así de sencillo. Van a poner a pensar al delincuente. Claro que sí. La delincuencia, porque van a pensar pues que a quien atacan pueda tener un instrumento así de es, defensa, sea así mismo. Un arma, ¿no? De las que pueden usarse para defensa civil o un aerosol de gas pimienta. Aquí sí yo discuto esto. Señor ministro, señor presidente del Ecuador, el nivel de riesgo, el nivel de problemas que tiene el país no es para un gas pimienta, no es para un taser, no es para municiones de salva o de paintball, no. Ni de fogueo. El Ecuador necesita munición real para poder combatir y defenderse. Un pepper spray, un gas pimienta, eso es algo para una joven o un joven que lo intenten manosear, que lo estén molestando, que le quieran agarrar la mano, que medio lo intenten tratar de secuestrar, de que lo agarren por aquí, ven para acá. Para alguna mujer, una muchacha, un joven o un niño,
que esté ante una persona que quiera hacerle un tipo de daño sin ni arma de fuego. Desafortunadamente, en Ecuador todos tienen armas de fuego, todos los delincuentes tienen armas de fuego. El ofrecer un gas pimienta al ecuatoriano le está dando una opción de que se mate, es un suicidio. De que saque un gas pimienta ante un delincuente con un arma de fuego, olvídese que lo matan. Muere esa persona. Ecuatoriano que me está escuchando y me está viendo por mi canal de YouTube, gas pimienta. Eso dele a los niños, a los jóvenes, de que se defienden y se lo echen a cuando los quieran secuestrar, los quieran violar, los estén molestando mucho en la calle, alguien los esté molestando yendo para la escuela, les quieren decir súbete al carro, que esto y el otro, échale gas pimienta y sal corriendo. Esa es mi recomendación. Así de sencillo. Gas pimienta es para niveles de enfrentamiento y de disuasión, claro que sí. Para un policía, para un guardia de seguridad, para un policía metropolitano, para un ATM, tener un gas pimienta, sí. Porque a lo mejor está el ciudadano está borracho, está malcriado, no tiene un arma, pero tiene un gas pimienta y lo puede tratar de inmovilizar para después esposarlo, someterlo, etc. Pero desafortunadamente, para un ciudadano tener un gas pimienta, no, negativo. Vamos, sigamos un ratito más. Igual con restricciones. Diego, usted cosas también que dice, hasta ahora no analizamos, podían ser usadas. y dice usted, analizamos también aquellos elementos en contra que tiene una medida de este tipo. ¿Cuáles son esos elementos? Una delincuencia que pensando en que el ciudadano puede estar armado, quizás va a ser más violenta. Más violenta que lo que está viviendo Ecuador, no. Más violenta de lo que se está viviendo en Ecuador, no va a haber más violencia. No va a haber más violencia. Ya los grupos organizados ni estos delincuentes tienen bombas atómicas. No tienen bombas atómicas. Ni bombas nucleares. No las tienen, no tienen eso. Ya más de 7.62, esas AR-15, esas AK-47, toda esa artillería que tienen ellos, más de eso no. Antes tienen que darle permiso al ecuatoriano y darle autorización al ecuatoriano para que esas armas que puedan tener en su casa, tenencia, pueden tener un rifle, pueden tener una escopeta. Cuando hablo de rifles, 5.56, 2.23 o 7.62, y apréndanse esos calibres. Una escopeta calibre 12, una pistola 45, 40, 9 milímetros, 380, 22 en su casa tenencia. Pero para portar tiene que ser un calibre de 45, 9 o 40, nada más. Una pistola. Puede ser un revólver o pistola semiautomática o de aguja percutora. Ya está, listo. Pero no puedes cargar un civil o un rifle en la calle. Salvo que sea guardia de seguridad, salvo que sea guardaespaldas, salvo que sea policía. Eso tienen que pensar. El nivel de fuerza que tiene el delincuente es de 7.62. Y un civil con una pistolita, un revólver, se la va a jugar. Se la va a jugar. No es así. Ya se han tomado medidas similares en otros países y la evidencia muestra que... ¿Cuáles son esos países? En el nivel de muertes violentas. ¿Dónde, Diego? Porque hay una... Prefiero señalar esto, dejar esto dentro del análisis. Ok. Si va a dar una entrevista, déla con propiedad, déla con bases, con fundamentos. Pero no insulte la inteligencia de los ecuatorianos, no insulte la inteligencia de los ecuatorianos. Que hemos hecho, que hemos realizado respecto al avance que pueden haber tenido otras medidas similares en otros países. Porque Lenin, esto es fundamental entender. No hay medida perfecta. Todas medidas tienen pros y contras, pero hay algunas que pueden tener mejores efectos positivos y eso es lo que nosotros pensamos puede darse con esta medida, permitiendo que los ciudadanos, cumpliendo requisitos, puedan portar armas. Diego. Pero esto es uno de los factores. Hay otros 2 o 3 que me parece que deben anotarse del decreto. Y ya vamos a ir a eso, Diego, se... pero antes yo quería preguntarle, porque hay algunos críticos a esta medida que señalan que el gobierno al adoptarla se reconoce incapaz de brindarle seguridad a la ciudadanía. ¿Cuál es la respuesta ante este tipo de afirmaciones? Antes de escuchar la respuesta del señor ministro,
que no tuvo mucha base y fue muy fofa. El gobierno está haciendo todo el trabajo correspondiente. La policía captura a los delincuentes. La policía hace sus investigaciones. El gobierno está comprando vehículos, el gobierno está comprando cascos, el gobierno está comprando chalecos. Ya llegaron chalecos, llegaron cascos, llegaron botas, llegaron cananas. Y eso, yo sé que están haciendo eso porque a mí me han preguntado algunas cosas. Y sé que están haciendo las compras, sé que están haciendo las transacciones, sé que están buscando material bueno para los policías, para equipar a los uniformados. Sé que lo están haciendo. Y se ha visto, tanto local como internacional, de que están haciendo los trabajos la policía. O sea, el gobierno está haciendo el trabajo. Los que no están haciendo el trabajo, sabemos quiénes son. Sabemos todo ese grupo de personas que están sentados ahí en una asamblea y no están haciendo nada. Sabemos un poco de jueces y fiscales corruptos que sueltan a los delincuentes. Sabemos que hay corrupción todavía, pero no es la corrupción del gobierno. El gobierno está haciendo su parte y el gobierno está volviéndole a dar ese derecho a los ciudadanos ecuatorianos. Entonces, eso no es falencia del gobierno. Y no es porque el gobierno ahorita se está hundiendo o porque ya no hay o porque no. Señor presidente, usted que me escucha, si me está escuchando o alguna persona de su gabinete me está escuchando, en mis otros podcasts yo he dicho sobre este cáncer que hay en Ecuador y usted le está haciendo la quimioterapia. Pero esta quimioterapia son algunas sesiones y algunas terapias de lo que usted está haciendo. Y tiene que explicarle a los ecuatorianos de que cuando hay una quimioterapia va a haber sangre, va a haber desmayo, van a haber altas, bajones, van a haber altas y bajas. Pero a la final tiene que sobrevivir el país. Y va a sobrevivir el país. Porque la quimioterapia que usted está haciendo, el trabajo que usted está haciendo, se ve resultado con tanta droga que está cogiendo, con tantos políticos que quieren los puestos y posiciones para seguir con la corrupción, cogiendo el dinero, teniendo lugares alborotados, etcétera. Y todos ustedes como ecuatorianos saben lo que estoy diciendo. Pero la respuesta aquí es no. Esto es parte de esta estructura, esto es parte de esta seguridad integral que tiene como plan el gobierno. Esa es la respuesta. De toda esa quimioterapia, de todo lo que está haciendo el presidente, de encontrar a las cabezas de las bandas, de capturar la droga, de darle en la llaga a los delincuentes, a los narcos, a los terroristas, roban, secuestran y los encuentran rápido, a los secuestradores y a las víctimas. El trabajo de la policía está sobrehumana. Están consiguiendo los equipos, están haciendo todo y esto es parte de ese proyecto grande de la seguridad y de la seguridad de los ecuatorianos y del futuro de los ecuatorianos. Escuchemos lo que dice el señor ministro. Bueno, no creo que hay que dar mérito a prejuicios de esa naturaleza, ¿no? Porque lo que estamos dando es una herramienta para complementar, en el caso de las compañías de seguridad, el apoyo que necesitaría la Policía Nacional en control de la delincuencia. Ahí se me fue por la tangente. Se me fue por la tangente con los guardias de seguridad. Los logros del gobierno en cuanto a incautación, en cuanto a crimen organizado, a apresamiento de delincuentes, de cabecillas, así ¿no? es, de líderes de grupos violentos, de grupos de delincuencia organizada, a la desarticulación de esas organizaciones. Correcto. Es tan grande, es tan notoria, que me parece que, pues, decir que ha habido... De acuerdo con usted, señor ministro, de acuerdo con usted. Pero la compañía de seguridad, momento. Yo soy guardia de seguridad acá en la Florida. Soy guardia, nunca fui militar ni policía. Soy guardia de seguridad. Si usted me dice en Ecuador que yo saque mi arma, se funde mi arma para neutralizar a un delincuente, un asesino, un sicario. Un fracaso en cuanto a la gestión del Estado no corresponde a la realidad de los hechos. Diego, la evidencia muestra que el Estado ecuatoriano, a través del gobierno y las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional, han tenido una acción de mucha profundidad en cuanto al control. Con este decreto el gobierno intenta acercarse al Partido Social Cristiano. A ver, esto es política aquí, lo vamos a adelantar.
Vamos a la pregunta, esto de acá. Y se puede conseguir, Diego, de modo irregular. Ejemplifiquemos, por ejemplo, los carnés de discapacidad. ¿Quién nos garantiza que esos requisitos efectivamente se van a cumplir y no se va a convertir en un nuevo nicho de corruptelas? Documentos falsos. Aquí la pregunta es de los documentos falsos. ¿Se acuerdan los requisitos? Si esos requisitos se iba a poder falsificar fácilmente las cosas. Aquí vamos a ver la respuesta del señor ministro y yo te voy a dar la idea. No es que se falsificaban, ¿no? Es que había un manejo fraudulento de la calificación y una emisión fraudulenta. ¿Y quién nos garantiza que no ocurra exactamente lo mismo con la emisión de los certificados del Ministerio de Salud o del Ministerio de Defensa? Muy buena pregunta. Es lo que estaba yo diciendo al principio. Un centro médico, me lo falsifico, lo copio, lo duplico, ya está, aquí está, sí, este es. Yo te voy a dar la solución. Bueno, para eso tenemos los controles que debemos tener. Y para ¿Quiénes son los controles? Que se genera en la Secretaría junto con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior, control informático. Bueno, ahora es un poco control más informático, ¿no? Es que si establecemos los mecanismos de control, pues que pueda darse lo que usted acaba de señalar. Simple y sencillo. Dentro del Ministerio de Defensa tiene que haber un sistema del cual ese sistema lo pueda revisar, pueda chequear el Ministerio del Interior y cualquier otro ministerio lo pueda revisar. ¿A qué me refiero con esto? El Ministerio de Defensa tiene que ser un programa, un sistema computarizado de que solo militares puedan poner con su código, porque los militares tienen un pendrive, tienen una memoria, una llave. Con esa llave que usen en la computadora, usen en el sistema y ponen la registración del nuevo ciudadano ecuatoriano con su porte y tenencia de arma. Ese oficial, ese uniformado militar que está sentado en esa ventanilla o sentado en ese escritorio poniendo la información de esa persona es el que tiene que revisar de que todos esos documentos sean los originales. Antes de eso, esa carpeta tuvo que haber pasado por algún otro uniformado, por alguna recepción, pero dentro de la milicia, dentro de los uniformados, tiene que haber, dentro del conjunto de las Fuerzas Armadas, tiene que haber esa oficina donde se reciba la información, un departamento que revise la veracidad de todos los documentos, otro que le pase el proceso al oficial encargado, oficial de turno, oficial del shift, del turno de la mañana, de la tarde. El oficial encargado revisa, le pregunta y ese le pasa al informático que va a poner la información en ese sistema. Ese sistema lo puede ver, no lo puede alterar, no lo puede editar el Ministerio del Interior y todos los policías. La policía, desde su teléfono, entra a la página y revisa solo con el número de cédula de esa persona si esa persona tiene un arma o tiene armas o no tiene armas. Y entonces los policías también pueden revisar el récord si es buscado o no tiene antecedentes, o me equivoco. Entonces, el policía, si ve que ese civil tiene antecedentes o maltrato o algo, a lo mejor no fue antes, sino que es nuevito y ya tiene su tenencia de arma. Pero la esposa lo demandó, maltrato a la esposa, maltrato en la familia, familiar. El policía ve que tiene tenencia de arma, está bien, autorizado por las Fuerzas Armadas, pero él ve en el récord y, hey, tienes una demanda, tienes un problema, tienes algo, préstame tu arma, préstame tu licencia, sanciones, no sanciones, vaya y preséntese otra vez a las Fuerzas Armadas, se entregue el arma, el documento, se hace un reporte, la policía lleva eso a las Fuerzas Armadas, el arma de tal persona con su portación está solicitada o puesta bajo investigación para que
este civil demuestre de que ya no tiene, ¿por qué? Tienen que quitarle la licencia, tienen que quitarle la aportación de arma, tienen que confiscarle el arma. Puede ser un peligro más adelante. Y esa es la razón. Pero un sistema del cual la policía, bomberos, paramédicos, Cruz Roja, municipios, metropolitanos puedan revisar de que si tiene arma o no tiene arma, ellos, no algo público, no algo que todo el mundo pueda ver. Porque si no, el delincuente también va a ver, voy a buscarlo, a ver si tiene. No puede hacerlo público. ¿Por qué? Porque entonces yo sé que a ese no le voy a robar. O a ese tengo que entrarlo a matar. No tiene que ser público eso de ahí, si tienes arma o no tienes arma. En todo caso, Lenin, si eso fuese el caso, pues habrá que investigar. Pero no puede establecerse eso como una limitación para tomar una medida como la que el gobierno ha adoptado en relación con el porte de armas. Diego, por ejemplo, los ganaderos, los camaroneros, y usted lo sabe, solían decir, el reglamento estaba y nosotros cumplimos con los requisitos, pero resultaba... Vamos a la otra pregunta. Esta aquí la quiero saltar. Quiero saltar esta de aquí. ¿Por qué la quiero saltar? Porque ahí sí la contesta, le da su explicación. Váyanse a YouTube y pueden ver ese reportaje. Escuchemos aquí. El presidente de la República ha dicho, vamos a contar con 80.000 guardias de seguridad colaborando en la lucha contra la guardias de seguridad. Contra la inseguridad. Pues, ¿cómo va a ser la participación de los guardias? Porque el hecho de tener a un guardia armado afuera de un local comercial no necesariamente significa que la delincuencia se va a abstener de continuar actuando, pues. Aquí hay algo muy importante, señor ministro y gente del gobierno que me está escuchando. Tiene que ser una campaña educacional, una campaña de educación. Una campaña de parte de la policía, del ministerio, de parte de las Fuerzas Armadas, de parte del gobierno, de parte de la Secretaría de Comunicación. Una campaña informativa diciéndole a los ecuatorianos qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo es el arma, quiénes pueden tener guardia, tú que estás en tu posición. Si ves algo, ves esto, actúa. Tu preparación, porque tienen 120 horas de entrenamiento y todo. Y también muchos guardias tienen a veces experiencia, historial como ex uniformado o ex militares de los cuales pueden actuar, saben qué hacer, saben cómo someter, saben cómo reaccionar. Pero también tienen que explicarles en qué parte de la ley está eso de ahí. O sea, qué parte les va a amparar y cuándo pueden. Creo que el Ministerio del Interior, que son los que proveen estas licencias de guardias de seguridad, de guardia armado y de guardaespaldas, tienen que darle una recapacitación y puedan actualizarse con esto nuevo. Tienen que mandar a todos los guardias, el ministerio tiene que dar esa clase en conjunto con las Fuerzas Armadas de cuál es la parte y qué es lo que tienen que hacer, siempre y cuando asesorándose con el departamento legal. Y entonces enseñarle a los guardias de cuáles son los nuevos procedimientos, comunicarle a las empresas de seguridad, comunicarle a los dueños de las compañías de seguridad y comunicarle a los ecuatorianos de que ahora los guardias de seguridad también van a ser van a ser los auxiliares de la policía en caso de crímenes, en caso de cometimientos infragantes en el momento, asesinatos, robos con armas de fuego. Podrán actuar los guardias de seguridad, pero ¿cómo actúan? ¿Qué les dice el guardia? ¡Quieto, coche tu madre! ¡Quieto! No. ¿Cómo se identifica? ¿Cómo tiene que hablar? ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿Hasta qué momento le grita, lo apunta y después cuándo le va a poder disparar? Entonces, ese es un entrenamiento, un procedimiento que tienen que decir a los guardias. ¿Cuáles son esos pasos a seguir? Guardia, identificas un problema, vas a tratar de conversar, hablar, disuadir hasta que llegue la policía, porque el guardia no puede hablar por teléfono, y también disuadir y estar alerta y estar viendo a la persona. El guardia tiene que decirle a alguien, llama a la policía, llama al 911. El guardia le puede decir qué pasa, que esto y el otro, viene con la mano en la pistola, en el holster, sin desenfundar. ¿Cuándo desenfunda? ¿Cuándo no desenfunda? Está una persona armada, desenfunda el arma. ¿Cuáles son las voces de mando que le tiene que dar un guardia de seguridad a un delincuente? ¿Cuáles son las voces de mando que le tiene que dar un guardia de seguridad a una persona que esté armada? No sé si es delincuente o no es delincuente. Señor, suelte el arma. Señor, soy guardia de seguridad, suelte el arma. ¿Cuándo le va a disparar?
¿Cuándo no dispararle a esa persona que tiene un arma de fuego en su mano? Al ecuatoriano lo estás educando, le estás haciendo campaña de que si escuchas, policía, suelta el arma. Soy guardia de seguridad, suelta el arma. Ecuatoriano, yo que soy ecuatoriano, ya escuché, soy el guardia de seguridad, estás uniformado y todo. Suelto el arma. Suelto el arma, no me dispares. Eres policía, está bien. Pero si soy delincuente, ¿qué es lo que voy a hacer? Si soy una rata, lo voy a apuntar, me voy a defender, le voy a apuntar y le voy a disparar. En ese caso, guardia de seguridad. Si ya te apuntaron con el arma, están levantando el arma para apuntarte, no está cumpliendo las voces de mando que tú le estás diciendo, las órdenes que le estás dando a ese ciudadano, ya no es un ciudadano de bien y está perdiendo su derecho y tú vas a tener que dispararle para neutralizarlo. Le disparas, de ahí ¿cuál es el proceso? Ya le dijeron a las compañías de seguridad qué es lo que tienen que hacer, llamar a su supervisor, llamar a la policía, coger ese decreto, tenerlo listo ahí, quiénes son los abogados, quiénes van a hacer eso. Es un proceso, es una campaña de educación de la cual tienen que hacerlo. Sigamos escuchando. Bueno, el no necesariamente es un supuesto, ¿no? También puedo pensar lo contrario, exactamente lo contrario. ¿Qué es lo que sucede hasta ahora, Lenin? Que una persona, un guardia de seguridad, no podía usar el arma, no podía portar el arma por fuera del lugar de trabajo. Yo sí sé eso. En el decreto que emitió el presidente este fin de semana, se establece que el guardia de seguridad sí podrá usar en el perímetro, ¿no?, de su sitio de trabajo el arma, es decir, fuera de un banco, de un establecimiento comercial. O sea, Diego, que si un guardia de seguridad armado ve un acto delictivo que se está cometiendo, ¿está facultado a utilizar el arma? ¿Cuáles serían las consecuencias legales de ello? La garantía, bueno, garantías. Hemos establecido que los guardias de seguridad se convierten en ese momento en una fuerza auxiliar de apoyo a la Policía Nacional. Lo que tienen que hacer, obviamente, es primero pedir ayuda, pedir auxilio a la Policía Nacional, al servicio ECU 911, y luego pues también actuar. Y creo yo que si es que un ciudadano, ¿no?, ve a un guardia que está parado en la puerta del centro comercial, pero no puede salir a la calle, y si ya puede salir a la calle va a sentir pues mayor nivel de seguridad o de sensación de seguridad de que hay alguien que puede actuar en defensa de quienes están. Ok, ahí mi punto es, ¿cuáles son las garantías que le dan a los guardias de seguridad? Sé que el gobierno está peleando bastante por ayudar a todos los policías para que puedan accionar su arma y puedan neutralizar las amenazas. Sé que el gobierno está haciendo eso, sé que el presidente está luchando con eso, el ministro apoya eso de ahí, el general de la policía apoya a sus policías. Estoy de acuerdo con eso. Bien, excelente, aplausos para eso. Pero los guardias, ¿quién me los va a amparar? ¿Cuáles son las garantías de que los guardias puedan hacer eso? Porque déjenme decirle que nadie se quiere ir a la cárcel de gratis. Todos tienen familia, todos tienen trabajo, y ustedes saben cómo son los procesos en Ecuador. Los procesos de ir a la penitenciaría, a la cárcel, el juez, el fiscal, todo es dinero. Todo es dinero. ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es el decreto que diga que todo guardia o policía que haga uso de su arma de fuego en la situación XX, con esta situación XX, con el delincuente que tenga el arma en su mano y esté cometiendo algún tipo de delito, asesinato, robo, extorsión, blaca, el guardia y el oficial de policía tienen el derecho a ¡pum! Por orden presidencial y listo. Ahora, corríjame, abogados que me están escuchando, porque yo no soy de leyes. Yo no soy de leyes de allá de Ecuador. Corríjame si un decreto presidencial es una ley. Confírmeme eso. Porque si es así, señor presidente, ¿qué espera de seguir escribiendo? Si los decretos presidenciales son leyes, ¿por qué esperan seguir escribiendo las otras partes de eso de ahí? Y aquí vamos a una más de la cual quiero hablar. Pero ¿cuáles son las garantías? Porque como guardia de seguridad, déjenme decirle, yo como guardia de seguridad, si me dice a mí, señor Ordóñez, ayúdame ahí, sácalo, cógelo, dispárale, sinceramente, yo no voy a meterme en camiseta de 11 varas, como decimos los ecuatorianos. Sí, es sencillo.
Y este podcast yo sé que lo está escuchando personas de otros países. Obviamente tiene que ser así de manera que no pueda pues generar una dificultad a aquellas personas que no están. Vamos con la siguiente pregunta que va esta de acá. Descentralizados, pero no va a ser cualquier dispensario, sino profesionales que previamente tienen que ser acreditados por el Ministerio de Salud y que garanticen lo que usted se llama. Espera, me pasé. Esta pregunta, en la 13, ajá. Que articula a todas estas entidades. Obtener ese certificado, ¿se moviliza a Quito o habrá otras dependencias? El certificado para la tenencia y importación. Bueno, esto es lo que regulará el ministro de Defensa a partir de en esta semana con un acuerdo ministerial. Establecerá los mecanismos, ¿no?, para que se pueda calificar, como usted señala, en el uso del arma. Y lo que usted acaba de señalar es un detalle muy importante que estimo yo debe ser considerado por el ministro de Defensa para que pueda, digamos, descentralizarse la posibilidad de que estos certificados puedan ser emitidos y no solamente en la capital. Le doy la solución, señor ministro de Seguridad y ministro de Defensa y las personas que me están escuchando. En Ecuador hay muchos profesionales. En Ecuador hay muchas compañías de seguridad muy buenas, sólidas y profesionales. Cuando digo profesionales y sólidas, ¿sabe usted, señor ministro y el de Defensa, de cuáles son realmente esas compañías de seguridad que tienen dueños y personal profesional? Entonces, aproveche a esos profesionales que tiene de esas compañías de seguridad o esas X academias o X instructores o campos de tiros donde tengan instructores. Haga un llamado y que el ministro de Defensa con el señor ministro de Seguridad hagan esa malla de lo que dije al principio, donde tiene que haber normas de seguridad, fundamentos de tiro, la ley, mal funcionamiento, mantenimiento, cuidado del arma y cómo puedes portar el arma en diferentes lugares, etc. Hagan esa malla o eso de ahí y le dan esa clase de instructor a instructor, se puede decir. Los certifican, los avalan y esos instructores, esos nombres de esas personas que fueron a ese llamamiento y recibieron esa clase, son las únicas personas que pueden dar ese certificado. Ellos van a tener que firmar y poner su número de instructor de parte del Ministerio de Defensa o Ministerio del Interior. Pero ustedes hacen ese llamado no solo a ellos, sino que buscan también, tanto uniformados retirados. Hay muchos expertos de seguridad en Ecuador. Muchos señores oficiales retirados del Ecuador que pueden ir a esos llamados, certificarse y ellos dar esas horas de entrenamiento, pero basados a lo que ustedes digan, basado a las normas que ustedes digan, basado a la malla que ustedes digan. Lo pueden hacer todos ellos. Yo conozco a muchos, he escuchado a muchos. Me han escrito muchos dueños de compañía, ex militares, ex marinos, ex policías. Muchos profesionales de las guardias de seguridad, dueños de compañías de seguridad, tienen sus directores, tienen sus jefes de operaciones, tienen sus instructores. Ellos son los que tienen que ir y ellos tener ese aval o ese número de instructor de esta licencia o de este permiso para que puedas tener el porte, porque esa es una pieza. De ahí la otra es el médico, de ahí la otra es el alcohol, de ahí la otra es el récord criminal. Y de ahí lo otro es revisar la autenticidad de todo eso en esa oficina del conjunto de Fuerzas Armadas y revisar que todos sean originales, todo sea válido, que realmente sean esos instructores, que realmente sean esos doctores. Esos son los sellos, esas son las firmas, esos son los códigos. Pagaron lo que tenían que pagar y lo otro, un superior tiene que revisar eso y después pasarlo al informático que lo pueda poner en el sistema. Como dijo el señor ministro, en caso de que pase algo, se investiga y se empieza desde quién puso el sistema. Usted fue. ¿Quién le pasó la carpeta? Tal superior. Superior, ¿usted revisó entonces?
Y después, ¿a quién se lo dio? ¿De manos de quién? Entonces, todo eso, y se puede... listo, aquí está. Tal cosa es falsa. Aquí está, listo. No recibió las horas, no recibió las clases. No hizo el entendimiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que recibe la carpeta le puede hacer 4 o 5 preguntas del manual de lo que enseñó ese instructor. Si a lo mejor es el amigo, el compadre, toma, te doy el certificado. Ok. Va a entregar su carpeta, listo. Ya va a entregar su carpeta, listo. Señor fulano de tal. Dígame ahí. Dígame 2 normas de seguridad. O ¿sabe qué? Dígame qué pasa si hay un mal funcionamiento en tal, según la malla, que es lo que dan los instructores, le hace la pregunta a la persona que va a recibir la carpeta. Y si no le contesta, no le puedo recibir esa carpeta. Vaya, estudie bien las normas de seguridad o el mal funcionamiento, o repáselo. Vaya que le vuelvan a dar la clase. Así de sencillo, así de sencillo. Sigamos escuchando. De igual manera, con los certificados psicológicos y de no ingerir drogas, alcohol, el manejo de los permisos, Diego, quiero preguntarle, ¿se lo va a manejar de forma centralizada o se lo puede obtener, no sé, en cualquier dispensario del ministerio? No será cualquier dispensario. El ministro de Salud ya está estableciendo los mecanismos, debe calificarse, ¿no? Debe acreditarse cuáles serán los profesionales. Exacto, tienen que designar dónde van a ser, quiénes van a ser y listo. Sí o no, listo. Vamos a la siguiente pregunta que me interesa muchísimo, y señor presidente o de su comitiva, las personas que me están escuchando. ¿Por qué no? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué parte? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y con esta voy a concluir. La siguiente pregunta de aquí de Lenín. Que, por cierto, si me estás viendo, Lenín, muchas gracias. Gente de Coavisa, gracias por... Me agarré el segmento para... Diego, no dice nada el decreto sobre policía aquí metropolitana, sobre policía aduanera, sobre policía de tránsito, agentes de tránsito. ¿Ellos también van a poder tener y portar armas o no? A ver, señor presidente, ¿qué le pasó aquí? Si estamos hablando de que esto es del plan integral que usted tiene, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué no los municipales? ¿Por qué no los de tránsito? ¿Sabe que los de tránsito, cuando tienen que parar un vehículo en la tarde, porque no trabajan 24/7, en la noche, si van a parar un carro en la noche, ¿sabe la probabilidad de que sean unos delincuentes armados hasta los dientes? Bastante. Entonces, ¿por qué a los de tránsito no les dio lo que es el arma para que la regulen en su institución? ¿Por qué no le da a los municipales que también tengan armas de fuego? Para que puedan también, son disuasivos. Van a estar por el centro, por las calles de Guayaquil. Pueden apoyar a la policía. Están uniformados. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y si es una parte de su plan dentro de 1 mes o 2 meses, porque quiere hablarlos con los alcaldes y los gobernadores, está bien, le entiendo. Pero tiene que ponerlo ya. Tiene que hacerlo. Porque ellos también van a ayudar. Son muchos los que van a ayudar. Y también tiene que haber entrenamiento, la capacitación dentro de las instituciones. Al igual que ellos, como civil, puedan tener esa aportación de armas cuando salen de su trabajo. Están de civil. Y si pueden detener a un delincuente en la calle, lo van a hacer. Y no se olvide de los bomberos. Sigamos escuchando. No se ha regulado sobre eso, no se ha permitido esa posibilidad, según usted acaba de señalar. ¿Por qué? Es un tema que tenemos que evaluarlo un poco más, con un poco más de detenimiento, y sobre eso se resolverá más adelante. Este decreto, Diego, debe ser complementado con otro, le pregunto, que prohíba a la gente estar armada, por ejemplo, en un centro educativo. Eso de ahí tiene que ser parte de la malla, parte de la educación que den esos cursos, en donde puedes estar armado y donde no. Y eso también tiene que ser parte de la campaña de educación que le tienen que dar a todos los ecuatorianos. Mi gente, ya este va a ser la primera parte, el primer video, el primer podcast para mi gente de Ecuador.
porque todavía tengo más preguntas de contestar, pero quería usar esta entrevista de aquí, pero déjeme decirle que es lo mejor que pudo haber pasado. Mi punto de vista profesional, desde el año 2005 que uso armas de fuego aquí en Estados Unidos, he estado en 2 tiroteos, he cuidado a muchas personas, empresarios, a millonarios, a billonarios, a políticos, he entrenado a muchas autoridades, a mucha seguridad de autoridades de diferentes países. Algunos de los ecuatorianos me conocen y me están escuchando y me siguen y saben lo que hago. Tengo mi academia en línea también donde doy certificados. Tengo clases, masterclass aquí en el canal de YouTube. Y también tengo videos básicos del uso de pistola, de normas de seguridad. Que si usted es parte del gobierno y quiere hacer esa malla, búsquelos. Búsquelos ahí. Y si tiene preguntas, escríbame. Escríbame en la descripción, búsquenme en las redes sociales, pregúntenme. Yo estoy dispuesto a ayudar a mi gente ecuatoriana. Estoy dispuesto a colaborarles para que haya mejor seguridad, mejores cosas en Ecuador. Ecuador tiene tantas cosas ricas y es en este momento un país con miedo, un país que ciudadanos que huyen, quieren salir corriendo, quieren irse a otros lugares a vivir, tienen miedo de las vacunas, tienen miedo a la muerte. Miren, nosotros no nacimos con un arma de fuego. Los norteamericanos nacieron con un arma de fuego en su casa. Nosotros no tenemos esa cultura, pero se puede aprender. Nosotros aprendimos a conducir. Muchos aprendieron a conducir a los 15, 16 años. Los jóvenes también pueden aprender a los 15, 16 años como un deporte, como un hobby con las armas de fuego, caza, deporte, etc. Ya de adulto, cuando tengan 25, podrán tener su portación, tenencia en sus casas propias. Pero es educación, es una educación, es un deporte, es una herramienta para la defensa personal. No es eso que siempre nos han dicho, que eso es del demonio, que eso es del diablo. No. Las balas no salen, los tiros no salen por salir. Las armas cuando se caen al piso no explotan o no sale la bala. Eso no pasa, eso pasa cuando las armas son artesanales, se caen al piso y están mal hechas, no están hechas por armerías profesionales. Acá en Estados Unidos, si un arma de fábrica se cae al piso, yo me hago billonario con la demanda. Porque esos armamentos son para guerra, son para meterlo en la arena, en la tierra, en el lodo, en el frío, en el calor. Tenga soporte en golpes, caídas, peleas. Soporta todo eso y no se va a salir el tiro. Eso es un mito. El tiro se sale si alguien mete el dedo en el disparador, si alguien acciona el gatillo, si en un objeto como una pluma, un palo, activa el gatillo de la pistola. Ahí es donde va a salir la bala. Pero mientras nada entre en ese gatillo no va a salir la bala. Y por eso es la educación, por eso es que tienen que educar a sus hijos, educar a su familia, educarse ustedes. Parte de esa malla de educación tiene que decirle, tú eres estudiante, si vas a beber no puedes andar con el arma. Si te para la policía, estás borracho y estás armado, te quitan el arma y te quitan la licencia. Así de sencillo. Porque no puedes andar borracho por ahí con el arma de fuego. Punto. Y entonces te vas a poner a pensar, o me pongo a tomar o salvo mi vida. ¿Qué hago? Hay que comenzar a ser conscientes y hay que hacer cambios. Si no haces cambios, si no mejoran, no vamos a ir para ningún lado. Mi gente, José Lecherres, especialista en protección ejecutiva. Han salido todas mis redes sociales aquí abajo para las personas que me están escuchando en todas las plataformas de Spotify, de Apple Music, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast. O en cualquier plataforma de podcast, están ahí todos mis podcasts. Siempre estoy hablando de las armas, no solo de Ecuador, hablo de las armas aquí en Estados Unidos, las leyes en Estados Unidos, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en muchos países con las armas, los civiles, la defensa, la seguridad. Ahí es donde yo meto la nariz. Pero yo no soy político. Yo no soy de ningún partido, yo soy de la persona o del político que apoye la libertad, la seguridad de los ciudadanos de su país. A ese político le voy yo, a ese político yo apoyo. A ese político es el que si me pregunta yo le contesto. Del resto no digo nada. Mi gente, síganme aquí por mi canal de YouTube, denle like si les gustó, déjenme su comentario en el canal de YouTube, comparte el video con las personas que quieran conocer. José Lecherres, especialista de protección ejecutiva, y nos vemos en un próximo podcast. Chao.